Ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. En verdad, me es grato también ver bastantes personas interesadas en lo que es el tema de lectura crítica, que es un tema tan importante porque es lo que guía nuestra práctica clínica diariamente, ¿no? Nosotros tenemos que valernos de la mejor evidencia posible para poder ofrecerle al paciente el mejor cuidado posible también, ¿no? Entonces, en verdad, felicito bastante la organización del comité y les agradezco mucho por la invitación, y he visto que el programa en verdad está bastante bien estructurado y en el cual ustedes, como le mencionó el doctor Carlos, va a poder entender un poco más acerca de los estudios más utilizados en la práctica diaria, ¿no? Entonces, lo que vengo a presentarles y a compartir con ustedes el día de hoy es la lectura crítica de los ensayos clínicos, ¿no? Primero, mi declaración de conflictos de intereses. No he recibido principalmente ningún financiamiento por parte de la industria. Y, bueno, este es el temario que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, también nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña introducción y breve acerca de qué es un ensayo clínico, de su definición, sus principales características, la clasificación de los ensayos clínicos, los tipos de análisis que se hacen, que son bastante interesantes y también son muy importantes de conocer, que son el análisis por intención a tratar y por protocolo, que de repente uno ya lo habrá escuchado. Y también vamos a ver acerca de las herramientas para hablar del reporte y la calidad de estos ensayos clínicos. Por último, vamos a hacer un ejercicio sobre la lectura de métodos y resultados de un ensayo clínico. Y bueno, acabaremos con unas conclusiones, ¿no? Pero antes de iniciar la presentación, yo quisiera hacerles una pregunta. Si es que por favor solamente levanten la mano los que hayan tenido la oportunidad de participar en alguna investigación, sea en algún estudio observacional, sea en casos clínicos. Ya, a ver, alto por favor, muy bien. Tenemos tantos. Muy bien, listo, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer un ensayo clínico? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez lo han leído? Ahora, ¿cuántos de ustedes lo entendieron a la primera? Estamos igual. Ninguno. ¿Y eso por qué creen que es? Porque el ensayo clínico es probablemente el estudio que tiene la mayor validez interna, y por tener la mayor validez interna, que quiere decir que nos da un resultado confiable, es el que tiene los procedimientos quizá un poco más complejos y más estrictos de seguir en los estudios clínicos en general, en todos los estudios de investigación, ¿no? Entonces, lo que también quiero comentarles es que el propósito de esta presentación es poder darles a ustedes las nociones básicas y principales para que entiendan cómo leer un ensayo clínico, y aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de leer uno, saber cuáles son sus características principales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, como ustedes han visto en el programa, al final del día de mañana van a tener dos sesiones bastante importantes, que es la lectura crítica de revisiones sistemáticas y la interpretación de guías de práctica clínica. ¿Y por qué es importante entonces entender los ECAs? Porque van a ver que hay revisiones sistemáticas que abarcan varios tipos de estudios, pero los principales son las revisiones sistemáticas que sintetizan ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, es por eso que es importante el fundamento de los conceptos básicos de los ECAs. Muy bien, entonces, con ese preámbulo, empezamos a hablar sobre los tipos de estudios en investigación. Sé que muchos de ustedes probablemente han escuchado un montón de clasificaciones de los estudios, ¿verdad? Quizás alguien por ahí recuerda los estudios retrospectivos, los estudios prospectivos, de repente escuchaba los cohortes, los casos controles, ¿verdad? Pero si bien sabemos que hay varias clasificaciones de los estudios, lo que vengo a traerles es esta clasificación un poco más sencilla. Y para ello quiero que quizás un ratito borren de su mente lo que han aprendido acerca de esos diseños para que esto pueda ser más entendible, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, nosotros partimos de si es que el investigador asigna o no asigna una intervención. Esa es la primera pregunta para identificar un estudio, ¿ok? Entonces, si es que el investigador no asigna una exposición, o sea, no tiene nada que ver, simplemente está observando lo que sucede en la naturaleza, eso es un estudio observacional, ¿sí? Pero si el investigador, digamos, asigna una intervención, ya lo denominamos un experimento o ensayo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que hay que hacernos es si es que esta asignación de la intervención es de manera aleatoria o no. Y si es que es aleatoria, lo que vamos a tener es un ensayo aleatorizado, ¿no? Pero si en caso sucede lo contrario, es decir, no se asigna aleatoriamente a la intervención, lo que tenemos es un estudio no randomizado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué le faltaría a todo esto para completar el título de la presentación? La palabra clínico, ¿verdad?
Porque también sabemos que existen estudios preclínicos y clínicos. Los estudios preclínicos se abarcan sobre todo el uso de sujetos de investigación que son animales, ¿no? Ratoncitos para probar los fármacos y ver si es que son seguros para poder iniciar las investigaciones en humanos. Entonces, como lo que vamos a ver son humanos, es que ahí se completa ya la frase de la presentación, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado. Bien, y por otro lado, que es algo que probablemente van a ver en la siguiente ponencia, me parece, que es acerca de los estudios observacionales, así que por ahora no lo toco, ¿ya? Solamente quería que se centren en esta parte de acá. Muy bien, entonces luego de saber ya en qué plano de los estudios estamos, vamos a hablar acerca de la definición y de las características de los ensayos clínicos. Entonces, una vez habiendo visto este flujograma, quizás la definición cae por su propio peso, ¿verdad? Y es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué sería un ensayo clínico? Es un estudio experimental en el cual se asigna una intervención a un grupo de pacientes, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Los ECAs tienen varias características, pero las principales serían las siguientes, ¿no? Primero, como lo mencionamos, que es un estudio experimental, que se asigna la intervención por parte del investigador, que se hace una comparación con un grupo control, que ojo, no necesariamente es un placebo, pero hay un grupo control, que las unidades de estudio son los seres humanos, y bueno, estas que serían, que son la base de las revisiones sistemáticas, en muchos de los casos, y que, esto es importante, el balance entre validez interna y validez externa, que lo vamos a profundizar en las siguientes slides, ¿no? Entonces, para hacer un poquito más, digamos, de profundo este tema, es acerca de la asignación de la intervención, ¿no? Como ustedes pueden ver, los dos grandes tipos de estudios, los observacionales y los estudios experimentales, en el cual aquí el investigador está dando la droga o el fármaco que se quiere probar a un grupo de intervención y a un grupo control, ¿no? Pero en los estudios observacionales, lo que van a ver bastante en los papers es este cambio de denominación y ahora se le llama expuesto. O sea, en verdad es el grupo intervención, pero simplemente se le dice expuesto y no expuesto porque es una característica que uno no está asignando. O sea, es algo con lo que el paciente llega o tiene, ¿no? Simplemente vamos a tener un grupo de expuestos y no expuestos y también se les puede seguir a lo largo del tiempo y se ve qué sucede con ellos, ¿no? Y lo mismo para los estudios experimentales, solamente que en este caso fue, digamos, manipulada la intervención, ¿no? Y listo. Entonces, ahora que hemos dicho que vamos a hacer la asignación de la intervención, ¿no? Pero esto puede ser, como lo habíamos referido al inicio, de manera aleatoria o no aleatoria, ¿no? Y acá está. Ese es el diagrama básico de los ensayos clínicos, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, en el cual se asignan dos grupos, tratamiento y control. Ahora, la aleatorización es un procedimiento por el cual los pacientes son asignados al azar a distintos grupos de intervención y o placebo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ese es el diseño más básico, en el cual hay solamente dos brazos. O sea, un grupo de tratamiento que se le asigna un tratamiento A y un grupo control que puede ser un placebo o otro tratamiento, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de esta aleatorización? Es crear dos grupos que sean homogéneos, en los cuales la única diferencia sea la intervención, ¿no? Y eso es a lo que nosotros denominamos un contrafactual, ¿no? Es como si tuviéramos dos universos paralelos, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un yo en otro universo. Entonces, a ese otro yo, que es idénticamente a mí, porque soy yo, obviamente, se le da un fármaco, ¿no? Y eso es lo único que cambia. Eso es lo que quiere la aleatorización. Y también otro concepto bastante importante es esto, que es el único método que balancea los confusores no medidos en teoría. Ahora, ¿quiénes saben qué es un confusor? Probablemente es una palabra nueva y es un poco complicada de entender. Un confusor es una característica de una persona, en este caso en los estudios le denominamos una variable, que lo que hace es que puede confundir la asociación real o el efecto real del fármaco. ¿Se entendió? Es una característica que confunde el efecto del fármaco, ¿ok? Y lo ponemos de esta manera un poco más sencilla. Supongamos que nosotros en este momento estamos haciendo un ensayo clínico, ¿ya? Y todos ustedes son los participantes. Entonces tenemos acá un grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿no? Grupo 3. Entonces, lo que hacemos es ver las características de los participantes. Probablemente en este grupo, hay más mujeres que varones. Probablemente en este grupo haya más varones que mujeres. Y probablemente en el otro grupo haya alguna otra característica más en exceso. Entonces, ¿qué creen que es lo que suceda cuando yo le voy a dar un tratamiento X a cada uno de ustedes? El efecto podría estar confundido por las características en exceso en algunos grupos. Entonces, lo que hace la aleatorización es los chocolatea a todos y de esa manera, en teoría, todos esos confusores o esas variables
esas características estarían balanceadas y los grupos serían homogéneos. Entonces, solamente lo único que diferenciaría estos grupos sería la intervención que estoy asignando, ¿no? Eso es básicamente lo que hace la aleatorización y es la razón por la cual es tan importante. Bien. Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿no? La teoría del contrafactual. Un fáctico y un contrafáctico. Un fáctico en el cual sucede algo, en este caso se le da la pastilla, y un contrafáctico que sería el universo paralelo en el cual no se le da nada. ¿No? Listo. Entonces, vamos a ver la siguiente característica, que es la aleatorización, ¿no? Que es algo bastante importante. Y como ustedes pueden ver, ya hablamos acerca un poquito de la aleatorización, sabemos que hay distintos tipos de aleatorización. La más sencilla es simplemente agarrar una moneda y decir, ya, si sale cara, vas al grupo A, si sale sello, vas al grupo B. Pero eso es, en teoría, lo que hace la aleatorización simple, ¿no? Pero ¿qué sucede con esta aleatorización? Supongamos que yo tengo 4 pacientes, ¿ya? Y lo que voy a hacer es lanzar una moneda para saber a qué grupo va a ir cada uno de ellos. Entonces, supongamos que cara es el grupo A, o sea, lo mando al grupo A, y sello es que va a ir al grupo B, ¿ya? 4 pacientes. Entonces, el primer paciente llega y yo lanzo la moneda y sale cara. Va al grupo A, ¿no? El siguiente llega y lanzo la moneda y sale sello. ¿A qué grupo va? Al B. Viene el tercer paciente y yo lanzo la moneda y sale cara. ¿A qué grupo va? Al A. Pero viene el último paciente, yo lanzo la moneda y sale cara. ¿Qué grupo va? Al A. Entonces, en teoría, ¿cuántos pacientes tenemos en el grupo A? ¿Y cuántos hay en el grupo B? ¿Hay un desbalance o no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales la aleatorización simple, si bien es efectiva, pero es peligrosa si se tiene un tamaño de muestra pequeño en el ensayo clínico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Ah, bueno, alguien pensó y dijo, entonces lo que voy a hacer es crear mejor bloques. O sea, agarro a mis pacientes en bloques y de ahí los distribuyo de manera simétrica, ¿no? Entonces, lo que hacen, por ejemplo, es toman bloques de 4, ¿no? O sea, vienen primero 4 pacientes y sé que 2 van a ir a un grupo y 2 van a ir a otro grupo. Y luego vienen otros 4 pacientes más y así nuevamente. 2 van a ir a un grupo y 2 van a ir a otro grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo con eso? Que mis 2 grupos tengan igual número de participantes, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la aleatorización en bloque. Y que probablemente la vayan a escuchar en los ensayos que tienen gran cantidad de pacientes, porque es un método bastante utilizado, ¿no? Pero ¿cuál es una desventaja de esto? Que puede suceder que yo ya conozco cuál es la distribución de los pacientes. O sea, que ya sé que estos 2 van a ir a este grupo y estos otros 2 van a ir a este grupo. Entonces, ahí yo pierdo una característica importante también de los ensayos clínicos que se llama el cegamiento. Entonces, al yo saber que, por ejemplo, estos 2 pacientes van a ir a un tratamiento A, el investigador probablemente va a tener mayor cuidado en ver si es que el desenlace que estoy esperando ver sucede o no sucede. Y eso también introduce un error en el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo alguien más? Dijo, bueno, como ese también puede ser un posible, digamos, error en esta aleatorización, lo que voy a hacer no es hacer bloques fijos, sino voy a hacer bloques aleatorios. O sea, supongamos, vienen 4 y en el siguiente ya no tomo 4 pacientes, sino tomo 8. Y en el siguiente nuevamente tomo 4. Y en el otro nuevamente tomo 8. Y así. Eso se llama aleatorización en bloque con bloques aleatorios, ¿ya? Y lo último es la aleatorización estratificada, que también es frecuente verlo en los papers. ¿Y qué se refiere a esto? Se refiere a que, por ejemplo, hay una característica por la cual yo creo que es importante separar a los grupos de pacientes. Entonces, supongamos que sea, no sé, edad, mayores de 18 y menores de 18. Entonces, si yo pienso que esta característica es importante y puede afectar el resultado de mi estudio, lo que hago es divido a estos 2 grupos de pacientes. Entonces, por un lado tengo a los de 18 y por otro lado tengo a los menores de 18. Y a ellos los empiezo a aleatorizar, que también puedo utilizar aleatorización simple o aleatorización en bloque, pero solamente lo hago en ese grupo. Y luego a este grupo también hago un proceso de aleatorización. Entonces tengo 2 grupos aleatorizados, pero que han sido aleatorizados de manera estratificada, por alguna característica. Y hay otros tipos más de aleatorización que son más complejos, pero estos son los más frecuentemente vistos en los papers, ¿ya? Entonces, un ejemplo es la simple, y eso es lo que les comentaba, ¿no? La aleatorización en bloque. La otra característica es que en los ensayos clínicos hay un grupo control, como lo dijimos, ¿verdad? Y este grupo control puede ser un grupo control activo o puede ser un placebo. ¿A qué nos referimos con un grupo control activo?
No sé si ustedes habrán visto de repente que se comparan por lo general dos drogas, por ejemplo, dos estatinas. Ya, entonces, ese grupo control, que también es un fármaco, ¿no? Es un grupo activo, porque lo que estoy dando tiene un efecto metodológicamente hablando. Y esos estudios, por lo general, se les llama estudios head-to-head, ¿no? Comparan dos fármacos activos. Y otro caso es el compararlo con el cuidado usual, ¿no? Y con respecto al grupo placebo, esto es interesante porque quizás es la primera base para los estudios clínicos aleatorizados, ver si es que es eficaz, si es que el fármaco es eficaz. ¿Y cómo yo sé que el fármaco es eficaz? Cuando lo comparo con un placebo. O sea, con algo que en teoría no tiene por qué haber algún efecto. Simplemente que le doy para que el paciente, o sea, también vea que estoy ofreciéndole algo y no haya también un error ahí en la medición, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de los placebos? Que en algunos casos no es posible utilizarlos, por motivos éticos, por ejemplo, ¿no? A un paciente con cáncer no se le puede dar una droga experimental y se le va a dar una pastilla de azúcar como placebo. No, no es algo ético. En otros casos también hay otros problemas, como por ejemplo en la acupuntura, que quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver estudios de acupuntura, en el cual la acupuntura es, como sabemos, una punzada con una aguja, pero ¿cuál sería el placebo para eso? Si es que yo estoy haciendo lo mismo, o sea, con un palito también voy a picar y va a suceder algo similar, ¿no? Porque en teoría la acupuntura lo que hace es estimula las fibras nerviosas y lo que estaría usando yo como placebo estaría haciendo en teoría lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una dificultad también con estos placebos, hay que tener cuidado también al momento de ver qué placebo están utilizando en el estudio, ¿no? Y luego de ver las características, vamos a ver acerca de la clasificación de los ensayos clínicos. Y hay varios tipos de clasificación también, pero lo que les traigo aquí son, como les menciono, lo más frecuente que van a poder ver ustedes en los papers, ¿no? Entonces, tenemos según el diseño, según el número de los centros y según la finalidad del ensayo clínico. Según el tipo de diseño, estos son los frecuentes, pero de los cuales vamos a hablar sobre estos dos, los estudios de diseño paralelo y de estudio de diseño crossover. Con respecto al número de los centros, sabemos que hay estudios que son unicéntricos, suceden en un solo hospital, pero estudios que son multicéntricos, ¿no? Seguramente han escuchado bastante de ellos, en los cuales suceden en varios sitios a la vez. Pero ¿cuál es la característica de los multicéntricos? ¿Por qué creen que lo realizan en tantas veces a la vez? ¿Será para captar la mayor variabilidad de las personas? Claro, eso es lo que comúnmente, digamos, nos lleva la lógica a pensar, ¿verdad? Que también tiene sentido. Pero sobre todo se hacen los multicéntricos porque lo que se quiere es aumentar la velocidad de reclutamiento. Cuando uno está captando pacientes para un ensayo clínico, por lo general los pacientes van a demorar en llegar. No muchos probablemente quieran participar en el estudio, a menos que sea por alguna razón X, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los ensayos clínicos? Que se necesita, en algunos casos, una gran cantidad de muestra, ¿no? Como lo vamos a ver luego, para eso es importante también el cálculo de tamaño de muestra. Entonces, supongamos que en un ensayo necesitamos 50.000 personas. Entonces, ¿creen que un solo centro va a tener la capacidad para captar esos 50.000? Y si es que lo tiene, probablemente se demore 20 años, ¿no? Entonces, una alternativa es por eso es el uso de los estudios multicéntricos, ¿no? Pero eso es una de las razones, nada más. Y según la finalidad de los ECA, también es algo bastante interesante. Tenemos ensayos clínicos de inferioridad, de equivalencia y de superioridad. De estos, los más frecuentes son los de superioridad. Y pocas veces hemos visto estudios de inferioridad o de equivalencia, que se realizan sobre todo cuando uno ya tiene una droga estándar, y lo que quiere ver es la inclusión de una nueva droga, y ver si es que esta droga puede ser inferior o no, ¿no? Muy bien, entonces hablando un poquito más acerca de los diseños, como les mencioné, estos dos tipos de diseños que son los diseños en paralelo y los diseños crossover, ¿no? De los tipos de ensayos clínicos. En los tipos de diseño paralelo, cada participante recibe un tratamiento o un grupo de tratamientos, pero en una sola vez. Durante durante todo el seguimiento solamente recibe eso, ¿no? Y como ustedes lo pueden ver aquí, son dos grupos, ¿no? El grupo que recibe el tratamiento de control y el grupo que recibe el tratamiento de intervención, ¿no? Y muchas veces este control es un placebo, ¿no? Pero como les mencionaba, otras veces puede ser una droga que sea un metabolito activo, ¿no? Y también puede haber que no sean solamente dos grupos, pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber 5 grupos, pero siempre van a ser paralelos, o sea, nunca se van a cruzar las intervenciones. Es decir, a todo este grupo de pacientes nunca le voy a dar yo el control, el placebo o el otro tratamiento, ¿no? Pero caso contrario sucede con los estudios de tipo crossover,
¿no? En los cuales, como ustedes pueden ver aquí, empieza la muestra, se aleatoriza, entonces tenemos un grupo de pacientes aquí que recibe la droga A y otro grupo que recibe la droga B. Pero llega un momento en el tiempo en el cual ahora este grupo que recibe la droga A va a pasar a recibir la droga B. Y este grupo que recibía la droga B pasa a recibir la droga A. Esos estudios de crossover se ven sobre todo para el estudio de patologías que tienen cierta cronicidad y cuyas características clínicas, digamos, tienen un ciclo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Hay pacientes con fibromialgia que presentan un episodio de dolor y luego vuelve a su estado basal. Y luego vuelve nuevamente a un pico de dolor. Entonces, ¿por qué creen que esos estudios son importantes en esos pacientes? Porque lo que hacen, como ustedes pueden ver, es están comparando al mismo paciente con dos drogas distintas, ¿no? Para evaluar sobre todo algo tan subjetivo como es el dolor. Entonces, es por eso que esos tipos de estudios son usados en esas patologías. Pero hay que tener en cuenta que también tienen, digamos, una característica especial, que es que necesitan tener un periodo de lavado de la droga. Se llama periodo washout, ¿no? Que, por ejemplo, esta droga A, ¿qué pasaría si es que yo le doy el tratamiento B exactamente al día siguiente de quitarle la droga A? ¿Qué creen que suceda? Que la droga A podría estar actuando todavía en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso confundiría el efecto que yo estoy intentando ver. Entonces, lo que se hace es espera un periodo, que es el washout, y se le da el otro tratamiento, ¿no? Este periodo, por lo general, se menciona en la literatura que son 5 veces la vida media del fármaco, ¿ya? Solamente para saberlo. Y esto es lo otro que también quería mostrarles, que son los tipos de ECA según la finalidad, ¿no? Como les mencionaba, el de superioridad es el más frecuentemente utilizado. Y también quería decirles que tengan consideración que en algunos casos los ECAs empiezan siendo un estudio de no inferioridad. O sea, el objetivo principal del ensayo clínico fue decir que este fármaco no es inferior a mi tratamiento estándar, pero terminan concluyendo en que es superior. Entonces, desde un punto de vista metodológico, no es correcto, porque aquí se está evaluando otro tipo de objetivo. Y para evaluar ese objetivo se plantea un punto de corte que se llama punto de corte umbral, que por lo general es un punto de corte clínico, ¿no? Esto lo vamos a ver aquí, probablemente se entienda mucho mejor. Supongamos que yo estoy tratando de comparar dos drogas, ¿ya? Y los efectos de esas dos drogas son reducción de casos de muerte, por ejemplo. Ya ese es mi desenlace, casos de muerte, ¿ya? Entonces, yo estoy planteándome un estudio de no inferioridad. Supongamos que mi droga A es una droga que se comercializa acá en Perú, que es estándar, que todos por lo general la utilizan, ¿no? Y viene una nueva droga que es la droga B. Entonces, yo quiero ver si es que esta nueva droga B no es inferior a mi droga a lo que ya se está utilizando comúnmente, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a ver el desenlace de mortalidad. Lo primero que se hace entonces es plantear un margen o punto umbral, ¿no? Que en este caso sería cuántos espera que reduzca, cuántos casos se esperan que reduzcan la muerte con la droga A, ¿no? Supongamos que estoy esperando que se reduzcan, que hayan 5 casos menos, supongamos, ¿ya? Con la droga A. Entonces, lo que yo quisiera es que mi droga B tenga o 5 o más casos de reducción de muerte, ¿verdad? ¿Tiene lógica hasta ahí? Para que sea no inferior, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, mi droga B solo reduce la muerte en 3 casos? O sea, solo 3 se salvan. ¿Creen que eso fue, en qué parte del gráfico cayó? ¿No? Suponiendo que acá es 5. Entonces, lo que queremos cuando hacemos un estudio de no inferioridad es que este lado aquí es no inferior y este lado es inferior, ¿no? Entonces, supongamos que cayó 3. 3 estaría por acá. Entonces, diríamos que si es que esa droga es inferior, ¿no? Así es. Listo. Y lo siguiente es el tipo de análisis en los ensayos clínicos, que también es algo bastante importante, que son 2 principalmente. El análisis por intención a tratar y el análisis por protocolo. Y esto seguramente lo han visto también en los ECAs, que a veces lo mencionan, muestran estos 2 tipos de análisis. Intention to treat y per protocol, ¿no? ¿Y qué quiere decir el intención a tratar? Hay una frase bien característica que es una vez aleatorizado, analizado. Eso es lo que define a la intención a tratar. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo voy a analizar a todos los pacientes que, por ejemplo, han estado en el grupo A y a todos los pacientes que han estado en el grupo B, así se hayan perdido o no se hayan perdido durante el seguimiento. Pero igual los voy a analizar, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el por protocolo?
que en el por protocolo yo solamente voy a analizar a aquellos pacientes que hayan cumplido, entre comillas, al pie de la letra mi protocolo. Por ejemplo, si es que yo estoy estudiando una droga que se va a administrar, digamos, 5 veces a la semana, y tengo pacientes que solamente la han tomado una vez a la semana o 2 veces a la semana, en el análisis por intención de tratar, los analizo. Igual los pongo en el análisis y veo qué sucedió. Pero digamos, en el por protocolo, lo que hago es excluir a esos pacientes que no han cumplido con esas 5 dosis semanales. Entonces, solamente estoy analizando al grupo de pacientes que cumplió tal cual yo le indiqué que recibió el tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con esos dos? Esto haría que yo esté viendo un efecto, principalmente de mi droga, en un escenario ideal, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? Que muchas veces algunos se olvidan de tomar la dosis o simplemente dejan el fármaco, suceden N cosas. Entonces, el análisis por intención de tratar nos da una aproximación de lo que sucedería en la vida real, entre comillas. Y el análisis por protocolo nos estaría diciendo lo que sucedería en un escenario completamente ideal, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado cuando leamos los estudios y veamos qué tipo de análisis nos están presentando. Supongamos que nos están presentando el por protocolo. Dicen, esta droga ha logrado que una reducción de la mortalidad en 50%. Entonces uno entusiasmado lee eso y lo va a empezar a aplicar a sus pacientes. Pero quizá no nos hemos dado cuenta de que ha sido un análisis por protocolo en el cual el paciente se le ha dado estrictamente a tal hora, tal dosis, en tal régimen. Y eso es lo que quizás en nuestro contexto no se podría cumplir. Entonces, ¿sería adecuado utilizar el tratamiento así y decir que ese fue el efecto? Probablemente no, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario ver los tipos de análisis que están utilizando en los ensayos clínicos. Lo, digamos, más aceptado es que por lo general presenten estos dos tipos de análisis para que el lector pueda comparar los resultados, ¿no? Y luego vamos a ver algunas herramientas para evaluar el reporte y la calidad de los ECAs. Más o menos en el 89 es que empezó a construirse es como un checklist en el cual nosotros vemos si es que se ha reportado adecuadamente todo lo que debería tener un ensayo clínico. ¿Y eso por qué se creó? Porque había mucha heterogeneidad en cómo lo reportaban los autores, ¿no? Algunos mencionaban el cálculo de tamaño de muestra, otros no lo mencionaban, algunos mencionaban qué tipo de realización utilizaron, otros no lo mencionaban. Entonces, es por eso que se creó este instrumento que se llama Consort. ¿Ya? Es simplemente para ver que todo esté presente en el ECA, en el reporte del ECA. Pero esta herramienta es para evaluar, entre comillas, la calidad. Pero con decir calidad nos referimos a los sesgos. Y los sesgos son errores que aparecen en los estudios y que necesitan ser evaluados de manera criteriosa. ¿Ya? Y para eso lo que usamos es ese instrumento que lo desarrolló Cochrane, que es el Risk of Bias Tools. Probablemente lo habían conocido ustedes como semáforo de Cochrane, el tan conocido semáforo de Cochrane, ¿no? Y eso lo van a hacer sobre todo en la revisión sistemática, porque la revisión sistemática lo que hace es analiza cada estudio y ve cuál es el riesgo de sesgo, entre comillas, la calidad del estudio, ¿no? Ese instrumento, bueno, les presento este es el Consort. Como ustedes pueden ver aquí, tiene, bueno, quizá no se ven, pero tiene una sección de métodos, las más importantes, los resultados, y en otra información está, por ejemplo, el registro del ensayo clínico, que es importante, debería estar registrado, el protocolo del ensayo clínico, porque nosotros tenemos que ver si es que lo que los autores han planteado en el protocolo se está cumpliendo en verdad, o nos están ocultando información de repente, y lo último es el financiamiento, que también es bastante importante, ¿no? Tenemos que ver si es que ha sido financiado por alguna entidad, una ONG, o de repente por alguna industria, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado con esa parte para poder leer adecuadamente el ECA. Y esta es la herramienta de riesgo de sesgo, como les mencionaba, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, tiene 7 dominios de evaluación, y cada uno de estos es un ensayo clínico. ¿Qué quiere decir la bolita verde? La bolita verde quiere decir que este ensayo clínico ha tenido un bajo riesgo de sesgo para este dominio, por ejemplo, ¿no? Que es asignación de la secuencia aleatoria, que es lo que conversamos, ¿no? Por ejemplo, si es que un estudio no menciona cómo ha hecho su aleatorización, la bolita va a ser amarilla, ¿no? Y si, por ejemplo, un estudio menciona que lo ha hecho de una manera que no es adecuada, la bolita va a ser roja. Entonces, así es como podemos evaluar, digamos, de una manera muy general, el riesgo de sesgo, ¿no? Y listo, esos son los criterios, o digamos, los conceptos básicos de los ECAs. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más en lo que es la lectura per se. Muy bien, y para eso vamos a hacer algunos puntos clave,
que es leer, sobre todo la discusión se va a centrar en esto, en la lectura de la sección de métodos y en la lectura de los resultados. ¿Ok? Bueno, empezamos con el título, de todas maneras, título y resumen, en el cual vamos a utilizar este ensayo clínico, que no sé si se puede ver, pero es lo que quieren ver en este ensayo es dos drogas, oxitocina. Oxitocina 10 unidades por vía intramuscular y oxitocina 10 unidades por vía endovenosa. ¿Ya? Y quieren ver qué es lo que sucede con la hemorragia posparto, si es que logra disminuir una más que la otra, ¿no? Entonces, con el título así como está, intramuscular versus intravenous oxytocin to prevent postpartum hemorrhage at vaginal delivery, randomized control trial, ya nos podemos dar cuenta un poquito de la aproximación de ese ensayo clínico, ¿no? Nos podemos también aproximar a la pregunta pico. La pregunta pico es un marco que se utiliza para describir a la población, la intervención, en este caso la oxitocina endovenosa, el comparador, que sería la oxitocina por vía intramuscular, y el outcome, que es importantísimo, el desenlace, conocer cuál es el outcome principal del estudio. ¿Ya? También nos va a poder dar el título, información acerca del diseño del estudio, ¿no? Como ustedes pueden ver es Randomized Control Trial, bueno, en este caso no lo mencionan, pero en otros casos, por ejemplo, adicionan la palabra cross-sectional, o crossover, perdón, entonces ya sabemos que el diseño es del tipo que comentamos hace un momento, ¿no? Y también podemos saber información acerca del grupo de intervención y control. ¿Listo? Entonces pasamos a ver lo que es pico, la pregunta pico y métodos. En la pregunta pico, la P de pico, hablamos acerca de la población, ¿no? Y como ustedes pueden ver, lo encuentran en el ECA en la sección de métodos. Generalmente a la parte inicial es que lo ponen el diseño del estudio y los participantes. Y como ustedes pueden ver ahí, quienes participaron fueron gestantes mayores de 18 años, de 37 a más semanas de gestación con embarazo único y en trabajo de parto. Pero también es importante evaluar en ese nivel cuáles fueron los criterios de exclusión, ¿no? Y los criterios de exclusión, quizás también hay alguna confusión con eso, no es negar a los criterios de inclusión. O sea, no es decir pacientes que no tengan 18 años, pacientes que no tengan de 37 a más semanas, no es eso. Sino los criterios de exclusión lo que hace es excluye pacientes que pueden tener características que nuevamente confundan el efecto real de mi intervención, ¿no? Como por ejemplo en este caso podemos ver que ellos han excluido a pacientes con riesgo de hemorragia posparto, ¿no? Como aquellas con historia de atonía uterina, coagulopatía, que reciben un tratamiento anticoagulante, ¿no? Entonces puede ser un riesgo mediante el cual esas pacientes, por ejemplo, sangren más y no se deba realmente a la droga o al efecto de la droga, sino que se deba a características intrínsecas de ellas, ¿no? Entonces es por eso que se excluye a esos participantes. Entonces ya tenemos en mente la población, ¿no? Gestantes de 18 años a más, de 37 semanas a más, ¿no? Con embarazo único. Y ahora vamos a ver la intervención y el comparador, ¿no? Que también lo pueden encontrar ustedes en la sección de métodos del ensayo clínico. Ahí se van directamente. Y ahí podemos ver que dicen lo siguiente, ¿no? Nosotros queremos establecer o comparar estos dos métodos de administración de la dosis, ¿no? Mediante vía endovenosa o mediante vía intramuscular, ¿no? Para prevenir la hemorragia posparto. Y aquí están los desenlaces, que también es súper importante conocerlos, y quizás es lo que va a guiar a toda la lectura del ensayo clínico, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay desenlaces primarios y desenlaces secundarios. El desenlace primario es la pregunta que dio inicio al ensayo clínico, por lo general. Y lo que vemos ahí es que ellos quieren ver este desenlace de hemorragia posparto, ¿no? Inclusive lo definen ahí. Dicen que es una pérdida de sangre de 500 mililitros o más dentro de las 24 horas posparto, ¿no? Entonces, esta variable es un tipo de variable que nosotros denominamos categórica dicotómica. ¿Qué quiere decir? Que puede tener solamente dos alternativas de respuesta. Si sucedió o no sucedió, ¿verdad? Y como desenlaces secundarios, tenemos todos esos de aquí, que ellos quieren ver si es que también hubo, por ejemplo, hemorragia severa, si es que necesitó transfusiones, si es que fue admitida a un nivel superior, los efectos adversos de la terapia, entre otros. O sea, son desenlaces secundarios. Pero también una salvedad aquí. Muchas veces los ensayos clínicos te dicen este es mi desenlace primario, pero en el abstract o en, digamos, la manera en cómo venden el resultado es diciéndote conseguí, digamos, significancia en este desenlace, ¿no? Que fue un desenlace secundario. Y lo que hay que hacer ahí es evaluar si es que ese desenlace es importante para el paciente o no lo es, ¿no? Supongamos que una droga quiere ver nuevamente mortalidad, si es que reduce la mortalidad y no tuvo significancia estadística ahí, o sea, el efecto fue nulo, pero sí lo tuvo para disminución de, no sé, pues, dolor de cabeza, supongamos, ¿no? Y el estudio te sale y te dice, esta droga ha demostrado que los pacientes que la consumen tienen menores dolores de cabeza, no es tanta cosa.
pero ese no fue el objetivo principal del estudio, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es leer críticamente cuál es el desenlace primario, qué es lo que realmente quisieron evaluar, ¿no? Muy bien. Y esto me permite hablar también un poquito acerca de los desenlaces en los ensayos clínicos. Tenemos desenlaces que son únicos, como ustedes lo pueden ver aquí, que es el del estudio, hemorragia posparto, sí o no, nada más. Y tenemos también desenlaces compuestos, como lo pueden ver ustedes en el estudio que está en esta parte inferior de ivabradina, ¿no? En el cual, por ejemplo, les leo el desenlace, que dice muerte cardiovascular u hospitalización por alguna causa cardíaca. Entonces, es un desenlace compuesto, no estamos evaluando solamente uno, ¿no? Pueden haber una de estas dos opciones, es decir, puede haber más pacientes que hayan sido hospitalizados, pero no necesariamente que hayan fallecido de una causa cardiovascular, pero aún así están contando en el desenlace, ¿no? O sea, están aumentando eventos a mi desenlace. Y según eso yo puedo decir si es que ha habido más eventos o no, ¿no? Entonces también es necesario leer críticamente qué desenlace estamos viendo en los ensayos clínicos, ¿no? Y otro tipo de desenlace importante es el desenlace subrogado, que quizá alguno de ustedes lo ha podido leer o ha podido escuchar acerca de un desenlace subrogado, ¿no? ¿Qué es? Es por lo general una variable laboratorial. Supongamos que queremos estudiar un paciente que llega a la emergencia y ver si es que una droga A reduce el infarto de miocardio, ¿ya? Entonces lo que hacemos es probablemente no ver directamente si es que sucede el infarto de miocardio, pero lo queremos hablar en ese momento, entonces lo que hacemos es uso de una prueba laboratorial, como por ejemplo troponinas, ¿no? Entonces nuestro desenlace sería disminución o aumento en el nivel de troponinas, ¿no? Pero es un desenlace subrogado, o sea, no es el desenlace clínico que yo espero ver, muerte o infarto miocardio, entre otros, sino es una variable laboratorial por lo general, ¿no? Entonces también cuidado a leer esos tipos de desenlaces. Muy bien, entonces volviendo nuevamente a la sección de métodos, ya pasamos a ver el tipo del estudio, ¿no? Y como ustedes pueden ver en este ensayo clínico, ellos utilizan un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Que es lo que hemos visto. ¿Y cómo fue la aleatorización? Ellos también lo mencionan ahí. La aleatorización fue de manera estratificada, acá está, estratificada por esta característica, por paridad, ¿no? El número de hijos que ha tenido. Y, como les mencionaba, dentro de cada uno de esos grupos utilizó una aleatorización en bloque, ¿no? O sea, cada uno de esos grupos de pacientes los empezó a aleatorizar de esta manera. Y también hablan acerca del cegamiento, que también es algo bastante importante en los estudios clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos, y en este caso ellos hacen un estudio de doble ciego, pero también hacen un estudio double dummy. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que es un estudio double dummy? Ya, les comento. ¿Qué está pasando con la oxitocina? Nosotros le estamos dando a una paciente oxitocina por vía endovenosa, y a otra paciente le estamos dando oxitocina pero por vía intramuscular. Entonces, ¿creen que la paciente se dé cuenta cuál es cuál? ¿Cuál es la intervención y cuál es el control? ¿Sí? Exacto, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos una gestante al costado y él está dando oxitocina endovenosa y él está poniendo por la pierna? Entonces, claro, exactamente, ¿no? ¿Eso qué es? Está introduciendo un error en el ensayo clínico, ¿no? Entonces, lo que se hace es este tipo de estudios que se llaman double dummy. Y el dummy sería como una especie de placebo o es como imitar algo que no es. Lo explico de esta manera. Entonces, ¿qué están haciendo con este estudio double dummy? Claro, exactamente. Estamos intentando dar ambas intervenciones por igual. O sea, a esta paciente que está aquí a mi costado, que necesitaba recibir endovenoso, le estoy poniendo el fármaco endovenoso, pero también le estoy inyectando suero salino intramuscular. Y a la otra paciente le estoy dando la oxitocina intramuscular, pero le estoy dando suero salino. Eso es un estudio double dummy, ¿no? Entonces, en esa manera se evita ese sesgo. ¿Ya? Y también mencionan algo acerca del tamaño de muestra, que está aquí, el cual también es bastante importante. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra nos permite ver si es que el estudio tiene el suficiente poder para encontrar esta diferencia, ¿no? Y ellos, por ejemplo, ahí describen cómo es que han hecho este cálculo de tamaño de muestra. Pero ojo, este cálculo ellos mencionan que lo están haciendo para el desenlace primario. Y luego ustedes van a ver por qué esto es importante. Siguiendo entonces con la lectura del ECA, ya hemos visto métodos, ahora vamos a hacer la parte de resultados. Y en la parte de resultados, ¿qué es importante analizar? El flujo de pacientes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el flujo de los pacientes que estos fueron todas las pacientes que podrían haber entrado al estudio, pero estas fueron las que al final fueron aleatorizadas, ¿no? Y todas estas son las que salieron por diversos motivos, entre ellos los criterios de exclusión, ¿no?
Y como ustedes pueden ver, se randomizan en dos grupos, ¿no? Se aleatorizan en dos grupos. ¿Por qué es importante? Porque nos permite ver si es que hay participantes que han salido de un grupo o no. En este caso parece que no, pero al finalizar los estudios, por lo general dicen, esta es la cantidad total de pacientes que hubo en este brazo y esta fue la otra en el otro brazo. Y uno puede ver, por ejemplo, qué porcentaje de datos se perdió, ¿no? ¿Y por qué es importante? Supongamos que se están perdiendo 20% de los datos o 30% de las personas salieron del estudio. Entonces, ese cálculo demuestra que fue al inicio, probablemente esté perdiendo el poder, ¿no? Y hay que ver si es que ellos han tenido en cuenta eso y han penalizado eso y han aumentado su tamaño de muestra. Entonces también eso es importante para saber si es que la conclusión que están dando es real o no, ¿no? Y ahora vamos a leer las tablas del ensayo clínico. Ya vimos el flujo de pacientes y ahora vamos a ver la tabla 1. ¿Y qué es lo importante de la tabla 1? Que la tabla 1 les va a mostrar las características basales de los pacientes en cada grupo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos a las que recibieron intravenoso y las que recibieron intramuscular. ¿Y qué es lo que ustedes van a ver o qué es lo que tienen que evaluar cuando tengan esa tabla en la mano? ¿Se acuerdan lo que hablamos al inicio de la aleatorización? ¿Y qué queríamos en ambos grupos? Que sean homogéneos. Así es. Entonces lo que vamos a hacer es ver si es que las características son similares, ¿no? Y lo vemos de una manera bastante gráfica y simple. En algunos casos, algunos estudios suelen poner un valor P, que quiere decir que si es que es menor a 0.05 hay alguna diferencia, ¿no? Pero por lo general no suelen ponerlo en los ensayos clínicos, porque en teoría estamos aceptando que la aleatorización está balanceando a estos grupos por igual. Entonces, en esta tabla, ¿ven alguna diferencia de repente con algunos participantes en alguna variable? Todo es muy similar, ¿no? 29% de un lado, 28% en el otro, ¿no? 11% de besos acá, 13.3% de besos allá, ¿no? Parecen ser similares. Y la tabla 2, lo que nos muestra son los resultados ya para el desenlace primario y secundario. ¿Se acuerdan cuál era el desenlace primario? Hemorragia posparto, ¿no? Entonces, aquí está, hemorragia posparto. Tenemos la cantidad de pacientes que desarrollaron hemorragia posparto en este brazo, que fue aquellos que recibieron la oxitocina endovenosa, y tenemos aquellos que la desarrollaron en este brazo, que fue las que recibieron oxitocina intramuscular. Y aquí tenemos una medida de asociación, las famosas medidas de asociación, que de repente algunos de ustedes las conocen, ¿no? Los RRs, en este caso, ¿no? Los risk ratios, los riesgos relativos, así es, ¿no? Y en este caso, lo que podemos ver aquí es que fue de 0.75, y con este intervalo de confianza 0.55 a 1.03. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe interpretar esto? Sin miedo. ¿Estamos para aprender? ¿Sí? ¿Te animas? Tenemos este resultado, ¿ya? Que es 0.75. Entonces, ¿cómo interpretarías eso? Teniendo en cuenta que este es tu grupo de intervención, ¿no? Aquellos que recibieron vía endovenosa, y este es tu grupo control que recibieron, digamos, la oxitocina por vía intramuscular. Entonces, ¿qué podrías decir con respecto a esta variable que es hemorragia posparto? Claro, o sea, va muy bien, exactamente, ese es el concepto. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de estas medidas de asociación, tenemos que tener en cuenta cuál es la medida o el valor nulo, ¿no? El valor en el cual no hay diferencia entre los fármacos, que en este caso, como es una división, es el 1, ¿no? Porque ¿qué pasaría si tenemos igual número de eventos acá? O sea, si 97 pacientes hubieran tenido hemorragia acá y 97 hubieran tenido hemorragia acá. Entonces, probablemente el resultado haya sido 1, ¿no? O sea, no hay diferencia. El fármaco no causó ningún efecto. Ambos tuvieron el mismo desenlace, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que inclusive aquí en los números crudos, vemos que hay una menor cantidad de pacientes, viendo en un porcentaje, 18.8%, y acá hay 23.2%, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos tuvo más hemorragia posparto? Los que recibieron intramuscular, ¿verdad? Entonces, por ende, los que recibieron intravenosa tendrán menos, y eso se ve aquí, ¿no? Y se interpreta de la siguiente manera. Como es un ratio, 0.75, lo que hacemos generalmente es restarle 100 menos 75, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 25, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que este grupo que recibió endovenoso tiene un 25% menos de probabilidad de tener hemorragia posparto en comparación con este grupo que recibió oxitocina por vía intramuscular. Así se interpreta, esto se llama estimado puntual. Pero como muy bien dice, tenemos un intervalo de confianza, ¿no?
Y si ese intervalo de confianza toma el valor del 1, quiere decir que en alguna muestra que se tome en un futuro, esto no va a ser significativo, o sea, no va a haber algún efecto en la población. Eso es lo que yo veo en mi muestra, pero lo que yo quiero es extrapolarlo a la población, saber si es que también va a ser útil en la población, ¿no? Y como vimos, por estadística nos dice que probablemente no. Y por eso es que el valor P, el famoso 0.05, no es menor a 0.05, ¿no? Sino es mayor. En este caso no sería significativo, ¿no? Y eso es con respecto al desenlace primario. O sea, este resultado ha salido producto de la randomización. O sea, primero se hizo la aleatorización de los pacientes, ¿no? O sea, en teoría tenemos asegurados que todos son homogéneos y que lo único que es diferente es la intervención, ¿no? Y estamos viendo que eso fue lo que sucedió. O sea, que estos pacientes, porque nosotros estamos esperando a ver qué sucede, ¿no? Con la droga que estoy dando. Entonces se vio que aquellos que recibieron por vía endovenosa tuvieron menos probabilidad de tener hemorragia posparto, ¿no? O sea, al final, al inicio sí se garantizó que sean homogéneos. Y este fue el resultado, ¿no? Que no está mal que no sea significativo, sino que quizás es lo que sucede en la realidad, ¿no? Que no hay alguna diferencia entre dar por vía intravenosa o por vía intramuscular, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto es un solo ensayo clínico, y como lo van a ver el día de mañana, en las revisiones sistemáticas se analizan muchos ensayos clínicos, ¿no? Sergio, te quedan 4 minutos. Ya. Listo. Muy bien, entonces aceleremos un poquito. La tabla 3 nos habla acerca de los efectos adversos en los ensayos clínicos, o a veces también nos muestran los análisis por subgrupo. ¿Se acuerdan que dijimos que habíamos estratificado por una característica que era la paridad? Muy bien, aquí tienen los resultados entonces. Y como ustedes pueden ver, ninguno de ambos fue significativo también, ¿no? Listo. Entonces, con eso hemos acabado la parte principal, que es lectura de métodos y lectura de resultados. Obviamente esto requiere más práctica, ¿no? Lamentablemente por el tiempo no se nos va a poder, vamos a poder desarrollar la tabla completa, pero también quería mencionarles acerca de otras consideraciones con los ensayos clínicos, ¿no? Muchas veces sabemos que los ensayos clínicos demoran cierto periodo de tiempo, probablemente 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Estamos gastando recursos y también estamos exponiendo a los pacientes a recibir tratamiento continuamente. Entonces, es ahí que surgió también una pregunta y dijeron, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo detenemos un ensayo clínico? ¿O es que hay que continuar con el ensayo clínico hasta terminarlo? Y la respuesta fue la siguiente, que puede darse el caso de que se necesite el uso de diseños adaptativos. Y entre los diseños adaptativos de los ensayos clínicos tenemos este tipo especial en el cual está incluido esto que se llama análisis interino. Y el análisis interino es, en palabras simples, cuando uno está haciendo un ensayo clínico y quiere ver si es que a determinado punto en el cual todavía no se ha terminado el ensayo, ya hay alguna diferencia con los grupos, ¿no? Si es eficaz la droga o si es segura. Entonces, esos son los dos motivos principales por los cuales se hace un análisis interino, para ver seguridad y para ver eficacia. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Como ustedes pueden ver, las ventajas es que evita seguir exponiendo a los pacientes a un tratamiento que podría ser inferior, ¿no? Que el tratamiento resultó ser útil y los resultados serían importantes para la comunidad. O sea, terminé mi estudio, encontré que era superior, entonces ya es hora de usarlo, o es hora de seguir con la investigación en otra instancia, ¿no? Y también que disminuye la duración y el costo de los ensayos clínicos, obviamente, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas? Que hay una diferencia clínica versus estadística. ¿Qué quiere decir? Que un desenlace, como lo vimos antes, puede ser clínico, ¿no? En el caso, por ejemplo, que vimos, ¿se acuerdan de la tabla de hemorragia? Que no fue estadísticamente significativo, pero podría ser clínicamente importante. O sea, esta reducción de 25% de repente del paciente sí causa un impacto clínico, ¿no? Y es importante evaluarlo así también. Otra desventaja es que incrementa la posibilidad del error tipo 1. ¿Y qué es el error tipo 1? ¿Se acuerdan? El error tipo 1. ¿Han escuchado el error tipo 1? Claro, encontrar diferencias cuando no las hay, ¿no? Y se detiene también el reclutamiento y obtienes un menor tamaño de muestra, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando tú analizas prontamente un ensayo clínico, cuando no ha acabado, no vas a tener tanto poder para ver si es que los resultados secundarios, los outcomes secundarios, son significativos realmente o no, ¿no? Y al respecto de eso, quería mostrarles estas consideraciones. Entonces, la respuesta fue también estadística y dijeron, ok, entonces lo que vamos a hacer es penalizar, digamos, esta significancia estadística que siempre usamos, que es el 0.05, por alguno de estos métodos, ¿no? Es el método de Pocock, O'Brien, Fleming, Hybrid, Petorrul, que son los 3 más usados. ¿Y qué es lo que quieren decir ellos? Por ejemplo, el de Pocock dice, ahora mi valor estadístico no va a ser 0.05, sino va a ser 0.16.
y para todos los análisis interinos que yo haga. O sea, esto es cada parada en el estudio, en el ensayo clínico. ¿Ya? Entonces, en cada parada, yo digo, si es que es menor a 0.016, paro. Y si es que no, continúo. Y así nuevamente. ¿Ya? Pero ¿qué hace el método de O'Brien Fleming? Lo que hace es, empieza a disminuir gradualmente la significancia estadística. ¿No? O sea, es muy difícil, en verdad, en el primer análisis, poder llegar a decir que es significativo, ¿no? Es un método un poco más conservador, ¿no? Y el de Peto Rule lo que hace es, mantiene una penalización constante, pero en el último análisis es que lo penaliza de una manera diferente, ¿no? Son métodos un poquito más avanzados y que quizás no son tan conocidos, pero me parece importante mencionarles, porque de repente les van a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo detener un ensayo clínico? ¿Tengo que continuar hasta el final o no? Muy bien. Y algunas sugerencias entonces cuando les hagan esa pregunta. ¿Cuáles son las opciones, no? La opción 1, por ejemplo, ante esta pregunta, ¿no? Se intenta estudiar un nuevo tratamiento para el insomnio llamado Serenium. Entonces, la opción 1 es hacer el ensayo clínico sin análisis interino, tal cual como lo hemos estudiado durante esta sesión. La opción 2 es realizar un análisis interino solamente para ver la seguridad. O sea, si es que este fármaco está causando toxicidad a mis pacientes o no. Y en ese caso no se penalizaría por el alfa, ¿no? Lo que les mostré en la tablita anterior. Pero la opción 3 es hacer un análisis interino para ver la eficacia y seguridad. Y en ese caso, cuando uno quiere ver eficacia, ya algunos autores mencionan que se debería penalizar el alfa, ¿no? O sea, la significancia estadística. Otras consideraciones es que tener en cuenta la validez interna y externa, ¿no? El ensayo clínico es probablemente es el estudio que tenga mayor validez interna, pero poca validez externa, por los criterios de inclusión, ¿no? Como vimos, son pacientes que siguen un criterio inclusivo riguroso. Entonces, cuando uno quiere extrapolar esos resultados a la población general, probablemente no pueda o tenga que tener mucho cuidado con a qué pacientes estoy diciendo que esto puede ser extrapolable, ¿no? Y al respecto de ello, hay algunos estudios que están saliendo, que son estudios más centrados en el individuo, que se llaman los N of One Trials, o otros métodos de randomización, que son randomización en clúster, que son un poco más, son nuevos y están recién en investigación, ¿no? Bueno, como conclusiones, es que los estudios clínicos son estudios con alta validez interna, pero que pueden no ser representativos de una población a la cual se quiere extrapolar, que la lectura crítica de un ECA puede guiar las decisiones clínicas. Hay que evaluar todos los desenlaces, o la pregunta pico en sí, quién, ¿no? Los métodos que se están usando en el ensayo clínico, cómo se hizo, y los resultados, ¿no? Los outcomes. Por último, que no todos los ECAs son confiables y tienen limitaciones, como lo hemos visto, o en el placebo, entre otras cosas, y esto es bastante importante. Ese es el primer paso, así que probablemente a algunos no les ha quedado muy claro algunos conceptos, pero sean constantes, en verdad. Leer críticamente un estudio nos ayuda bastante en una decisión clínica para el paciente, ¿no? Porque lo que queremos es darle la mejor atención al paciente. Entonces, como les mencionaba, este es el primer paso. La idea es todos los días practicar, leer aunque sea un ECA, 2, y así vamos aumentando, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sergio. Vamos a tener una ronda de preguntas de 10 minutos. Sí, todavía tenemos una ronda de preguntas durante 7 minutos. No sé si es que hubiese alguna pregunta. Ya, a ver con quién me ayuda. Yo mismo seré. Ensayo del mundo real. Ok, a ver. Claro. En inglés, por ejemplo, lo van a encontrar como Pragmatic Randomized Control Trials, ¿no? Y lo que hace un ensayo de mundo real es no ser tan rígido con los criterios de inclusión. O sea, como ha visto, a veces hay algunos criterios que son bastante rigurosos, ¿no? En los pacientes. Como, por ejemplo, la exclusión de algunos pacientes con comorbilidades, ¿no? Supongamos que estamos evaluando una droga para la hipertensión, pero este paciente sufre de alguna condición que puede hacer confundir este efecto de la droga. Entonces, lo que hacen los estudios por lo general es lo excluyen. Pero sabemos que en el mundo real no funciona así, sino que hay pacientes que son comórbidos, que tienen diabetes, que tienen otras enfermedades cardiovasculares que también pueden estar presentes. Entonces, lo que hacen esos estudios randomizados es incluir a esos pacientes y analizarlos, ¿no? Esa sería la diferencia básica, ¿no? Y con respecto a los análisis, también por lo general utilizan los análisis por intención a tratar, ¿no? Que es como le mencionaba, que funciona prácticamente el flujo de los pacientes, ¿no? Algunos se pierden, algunos no utilizan todo el medicamento como se les indica, y es por eso que ese estudio también es, o ese método de análisis es uno de los más usados.
Sí, te aconsejaría que por ahí revises, hay un estudio Trash o Crash, creo exactamente, no recuerdo el nombre, pero justamente fue un ensayo en el mundo real que también se realizó acá en Perú, hay participación peruana, que utilizó como intervención el ácido tranexámico y que los pacientes sobre los cuales estudiaron fueron pacientes que básicamente tenían una mayoría de edad, aunque en realidad fueron más de 16 años, y segundo, que habían sufrido algún tipo de traumatismo, algún tipo de accidente. O sea, básicamente estos eran los dos criterios de ingreso y se les aplicaba esta intervención para mirar si es que tenía esta droga tenía algún rol sobre el riesgo de los pacientes sobre su morbilidad o mortalidad, ¿no? Entendiendo que el ácido tranexámico por ahí funciona en alguna ruta relacionada al sangrado, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ensayo del mundo real. Ahora, los real world en general también pueden ser estudios observacionales, ojo, ¿ah? O sea, también hay estudios observacionales del mundo real, ¿no? Que también es digamos, otro conjunto de diseños. No sé si es que, bueno, hubiese otra pregunta, levantaron la mano alguien más, si lo pueden hacer así, como que a capela, le daríamos el pase a la doctora. No, lo que pasa es que prefiero no aplicar el factorial porque no es un estudio, no es un diseño que se utilice frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, he visto que lo están utilizando en ensayos clínicos pero quirúrgicos, en el cual, por ejemplo, están viendo si es que no solamente dar, en este caso, supongamos un tipo de hilo especial, sino también están viendo si es que la adición de la aguja está causando también algún efecto. Entonces por eso se llama factorial, porque ya no solamente es una intervención, sino que son dos. Igual hay un cruce entre los pacientes para clasificarlos, por ejemplo, aquellos que van a recibir la aguja y no reciben el hilo, entre los que reciben el hilo y no reciben la aguja. Entonces son diseños un poco más complicados y que no era la intención de la ponencia, ¿no? Era sobre todo mostrar los más frecuentes. Ya. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que, como le mencionaba, la autorización simple lo que hace es hacer un proceso aleatorio por cada participante, ¿no? Y la principal desventaja es que puede crear desbalances entre los grupos, ¿no? Como lo mencionamos en el ejemplo. Pero la randomización en bloque lo que hace es garantiza que, digamos, igual número de pacientes vaya a un brazo y al otro. ¿Cómo hace esto? Claro, ¿cómo hace esto, no? Coge 4 pacientes. Si supongamos que tengo 2 grupos, entonces toma 4 pacientes. Y de esos yo sé que 2 van a ir al grupo A y 2 van a ir al grupo B. Entonces, a esos 4 pacientes yo les hago la alterización y veo cuál de ellos va, ¿no? Pero, o sea, tengo en mente de que siempre van a ser a la par, ¿no? O sea, 2 y 2. Esa es la ventaja de la alterización en bloque. Ujú. Bueno, gracias por su pregunta. Respecto a la primera, lo que mencionaba usted, la alterización en conglomerados, ¿no? Lo que se hace, por lo general, en el ECA que hemos visto, es alterizar a la persona, ¿no? O sea, tal persona va a ir a tal grupo, tal persona va a ir a otro grupo. Pero en algunos casos en los cuales se quieren evaluar de repente algunas variables o características que no sean netamente del individuo, sino que también sean poblacionales, ¿no? Lo que se hace en ese caso es alterizar, pero ya en clúster o en conglomerado. O sea, supongamos que en todo el Perú tenemos distintos departamentos. Entonces, lo que yo voy a hacer es alterizo al departamento. Y digo, ¿qué departamento va a recibir tal intervención y qué otro departamento va a recibir otra intervención? ¿No? O sea, pero más que todo es en base a quién estamos alterizando, ¿no? Y me dijo, pero con respecto a la segunda pregunta de... Claro, sí, también ese es un tema bastante delicado, sobre todo por el tema ético y porque la patria potestad es del familiar, ¿no? O sea, claro, sí, o sea, es un procedimiento especial y de igual manera se conversa con los familiares, ¿no? Y al final, en caso de los menores de edad, el familiar es quien autoriza la realización del estudio, ¿no? Pero hay que tener bastante precaución con eso, con esos grupos prioritarios de niños sobre todo. Ujú. Claro, sí. Por ejemplo, le comento algunos casos en leucemia, por ejemplo, que hemos podido revisar algunos estudios. Ese caso quizás es un poco más especial porque en verdad no es un ensayo clínico, porque no se le autoriza al paciente con leucemia a un tratamiento o no, sino que, digamos, el tratamiento ha sido asignado,
¿no? Pero igual para la participación, en este caso, por ejemplo, hemos visto que se requiere tanto la aprobación del médico tratante como la aprobación del familiar, por ejemplo. Entonces, son pasos que son un poco más rigurosos también en algunos tipos de ensayos. Ajá. A ver. Doctor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, al respecto de la primera, justo hay un artículo interesante de metodología en el cual habla un poquito acerca de en qué casos yo utilizo un procedimiento aleatorio simple y en qué casos uno en bloque, ¿no? Y, por ejemplo, sí proponen un punto de corte que es el de 200 participantes. 200 participantes. Si son menores de 200, lo que se recomienda o lo que se sugiere el artículo es realizar una alteración en bloque para que puedan ser, digamos, igual cantidad de pacientes en cada grupo, ¿no? Pero si es mayor de 200, mencionan que no habría problema, ¿no? Y si es que los investigadores lo consideran, podrían hacer una alterización simple. Pero es un flujograma bastante interesante, no le he puesto las diapositivas, pero no hay problema, se lo puedo facilitar el artículo al comité para que se los puedan enviar, ¿no? Y lo siguiente es respecto a la penalización, y que es bastante interesante, porque si bien es cierto la penalización en estos análisis interinos se realiza para el desenlace principal, como justo lo mencionábamos, ¿no? O sea, una vez que se hace este análisis, yo estoy analizando cierta cantidad de pacientes, que probablemente no es la cantidad final que yo había calculado. Entonces, yo estoy haciendo que perder poder para ver si es que los desenlaces secundarios también fueron, digamos, ciertos, o si es que el estudio en verdad puede evaluarlos, ¿no? Entonces, pero como justo mencionaba, no, por lo general no hacen esa penalización para los secundarios. Y yo pienso que en verdad parte bastante de la pregunta, porque cuando uno se plantea hacer un análisis interino, primero debe plantearlo en el protocolo. O sea, en el protocolo debe estar que los investigadores han pensado en ese escenario y han dicho, por tal motivo, por ejemplo, por seguridad o por eficacia, yo voy a plantear hacer un análisis interino, ¿no? En este caso, uno de los motivos más frecuentes es hacerlo por los dos, tanto por eficacia como por seguridad. Entonces, si es que yo estoy planteando en mi estudio hacer un análisis interino, tengo que, luego de eso, ver cuál es la pregunta de investigación. O sea, ¿qué es lo que estoy yo queriendo tratar de responder? ¿No? Como quizás es un método tan riesgoso o es un medicamento riesgoso que puede causar prejuicio, entonces lo que yo hago es simplemente centrarme en mi outcome principal. Y probablemente voy a sacrificar el poder para los outcomes secundarios, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que este análisis interino lo hacen sobre todo para la penalización del desenlace primario, porque es el objetivo principal, ¿no? Muchas veces en los estudios hemos visto que se plantean varios desenlaces secundarios, pero los cuales se podrían analizar si es que la droga no fuera de repente tóxica o si es que no habría la necesidad de plantear este análisis interino, ¿no? Entonces, mi consideración básicamente es esa, ¿no? Que no penalizan los secundarios porque lo que quieren los investigadores principalmente es ver qué sucede con el desenlace principal, ¿no? Pero debería penalizarse también por desenlaces secundarios, es algo que todavía está en debate, ¿no? Inclusive con la penalización, como les mostré, con estos nuevos valores, nuestros puntos de corte nuevos, algunos utilizan un solo punto de corte para todos los análisis y otros lo penalizan como lo vimos con el método de POCOT o con el método de PETO, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi consideración.